La Ciudad de México palpita con una energía singular, donde el contraste entre los rascacielos modernos y los barrios humildes compone un escenario al mismo tiempo fascinante y desafiante. Es en este contexto que conocemos a Isabel Flores, una joven de 25 años que camina apresurada por las calles bulliciosas, equilibrando una bolsa de dulces en una mano y al pequeño Mateo, de apenas 5 años, sosteniendo la otra. Sus ojos, marcados por noches mal dormidas, cargan una determinación inquebrantable, mientras su mente está ocupada con preocupaciones sobre el próximo alquiler y los medicamentos que necesita comprar para su hijo, que enfrenta una fiebre persistente. La vida de Isabel es una lucha constante, pero ella se niega a dejar que la esperanza decaiga, pues cada paso que da está motivado por el deseo de ofrecer una vida mejor al niño que es su razón de vivir. En el mercado local, Isabel posiciona su pequeño puesto de dulces, llamando a los transeúntes con una sonrisa forzada, pero cálida. Mientras tanto, Mateo, con su energía contagiosa, juega al lado de su madre, improvisando juegos con tapas de botellas encontradas en el suelo. A pesar de todo el esfuerzo, las ventas del día son escasas y Isabel sabe que el dinero recaudado será insuficiente para cubrir los gastos más urgentes. Cuando cae la noche, regresa al pequeño apartamento que comparte con Mateo, un espacio humilde, pero ordenado con lo poco que tienen. Allí, Isabel se sienta a la mesa con una calculadora en la mano, buscando desesperadamente una solución para el dilema financiero que la atormenta. La tensión es palpable, pero ella intenta ocultar su angustia para no preocupar a su hijo, quien, ajeno a la gravedad de la situación, se duerme con una sonrisa inocente. A la mañana siguiente, mientras la ciudad despierta al sonido de las bocinas y los vendedores ambulantes, Isabel se prepara para otro día de batalla. Con un paño húmedo, limpia rápidamente el rostro de Mateo y lo ayuda a ponerse una camiseta ya descolorida, pero que él adora por un pequeño dibujo de superhéroe. La fiebre del niño aún preocupa, pero Isabel no tiene opción. Debe salir a trabajar. Caminando por las calles, intenta mantener la cabeza en alto, pero la sensación de impotencia es difícil de ignorar. En una breve pausa, observa a Mateo señalar entusiasmado un edificio alto, comentando cómo le gustaría construir algo así algún día. Isabel sonríe, acariciando el cabello de su hijo, y se promete a sí misma que hará todo lo posible para que él tenga la oportunidad de soñar en grande, incluso cuando la realidad insiste en ser cruel. Sin embargo, el destino parece poner a prueba la resiliencia de Isabel a cada momento. Esa tarde, mientras vende dulces en el mercado, recibe una llamada del propietario del apartamento exigiendo el pago del alquiler atrasado antes de que termine la semana. El tono áspero y amenazante del hombre le provoca un nudo en el estómago. Sin saber qué hacer, Isabel termina el día sintiendo el peso de su situación financiera volverse insoportable. De regreso a casa, con Mateo caminando a su lado y hablando de las bromas del día, ella lucha por disimular las lágrimas que amenazan con caer. Durante la noche, mientras el pequeño duerme, Isabel mira por la ventana y reflexiona sobre su próximo paso. En un acto de desesperación, decide que al día siguiente pedirá ayuda a extraños en las calles. Una decisión que cambiará el rumbo de su vida. Al día siguiente, Isabel se encuentra parada en una esquina concurrida de la ciudad, con Mateo a su lado, sosteniendo una hoja de papel en la que escribió su pedido de ayuda. Su corazón está acelerado, lleno de vergüenza y miedo a ser ignorada o juzgada. Sin embargo, la imagen de su hijo enfermo y la amenaza de desalojo la impulsan a continuar. Con una voz titubeante, aborda a las personas que pasan, explicando su situación y pidiendo cualquier contribución que puedan ofrecer. Algunos la ignoran,
Otros le lanzan miradas de lástima, pero pocos realmente se detienen a ayudar. Mientras tanto, Mateo, ajeno a la complejidad de la escena, observa curioso los autos y transeúntes, sosteniendo la mano de su madre con firmeza. El día avanza y Isabel comienza a sentirse cada vez más derrotada hasta que un hombre misterioso se acerca. Se trata de Alejandro Vargas, un empresario de 40 años, conocido por su fortuna y su postura distante. Él observa a Isabel y Mateo por algunos instantes, notando el cansancio en el rostro de la mujer y la inocencia en los ojos del niño. Algo dentro de Alejandro se agita, una emoción que hacía mucho tiempo no experimentaba: compasión. Sin decir una palabra, se acerca y discretamente deja en las manos de Isabel un sobre. Antes de que ella pueda reaccionar o agradecer, Alejandro ya está en camino, desapareciendo entre la multitud. Confusa y ansiosa, Isabel abre el sobre y encuentra una suma significativa de dinero, suficiente para cubrir el alquiler, los medicamentos e incluso permitirle respirar un poco más aliviada. Sin saber quién fue el responsable de ese gesto, siente una oleada de gratitud y promete que usará esa ayuda para cambiar su vida. Esta historia te emocionará y te recordará cómo pequeños actos pueden transformar vidas. Si crees que más personas necesitan escuchar relatos como este, suscríbete al canal. Esto nos ayuda a seguir compartiendo historias reales e inspiradoras. Los días siguientes traen un cambio notable para Isabel y Mateo. Con el dinero inesperado, Isabel logra pagar el alquiler y comprar los medicamentos para la fiebre de su hijo, que finalmente comienza a mejorar. En lugar de regresar de inmediato a las calles para vender dulces, utiliza parte del dinero para invertir en una máquina de coser usada, algo que deseaba desde hace tiempo, pero nunca había podido comprar. Sentada a la mesa de la pequeña sala de su apartamento, comienza a coser ropa y accesorios personalizados, explorando un talento que aprendió de su madre en la infancia. Con cada puntada, Isabel siente un nuevo soplo de esperanza, como si ese gesto anónimo le hubiera dado no solo dinero, sino una segunda oportunidad para empezar de nuevo. Mateo, por su parte, observa a su madre trabajar con dedicación, comenzando a entender que algo especial está sucediendo. Mientras tanto, la figura de Alejandro Vargas regresa a su lujosa oficina en el centro de la ciudad, rodeado de ventanales que ofrecen una vista panorámica de la capital. Aunque su rutina está llena de reuniones y proyectos millonarios, no puede olvidar la escena de Isabel y Mateo en aquella esquina. Alejandro, que lleva años viviendo una vida solitaria desde la pérdida trágica de su familia, se encuentra reflexionando sobre las elecciones que hizo y el vacío emocional que carga. El gesto de ayudar a Isabel fue algo que hizo por impulso, pero, de alguna manera, le trajo una sensación de propósito que no sentía desde hacía mucho tiempo. Sin saber el impacto que su acción causó, Alejandro vuelve su atención a los negocios, creyendo que aquel encuentro fue solo un pequeño desvío en su vida calculada y metódica. Con el paso de los meses, la vida de Isabel comienza a tomar una nueva forma. Su pequeño negocio de costura florece, conquistando clientes que se encantan con la calidad y el cuidado de sus piezas. Cada pedido entregado es un paso hacia la estabilidad que siempre soñó, pero nunca creyó posible. Mateo, ahora con acceso a alimentos más nutritivos y ropa mejor, también comienza a desarrollarse con más salud y alegría. A pesar de las dificultades aún presentes, Isabel siente que está finalmente construyendo un futuro más seguro para ellos. Cada noche, mientras cose, mira a su hijo jugando con pedazos de tela e imagina cómo sería la vida de ambos si pudiera sostenerlo sin tantas preocupaciones. Esa visión de un futuro mejor
es lo que la motiva a no rendirse, incluso en los días más difíciles. Mateo, por otro lado, comienza a mostrar señales de un talento prometedor. Tiene el hábito de tomar hojas de papel y dibujar casas, edificios y puentes con una precisión impresionante para su edad. Isabel, aunque no entiende mucho de arquitectura, percibe la habilidad natural de su hijo y lo anima a explorar su creatividad. ¿Quién sabe si algún día construyes una casa hermosa para nosotros?, bromea, arrancando una sonrisa tímida de Mateo, que responde: «Voy a construir un edificio entero, mamá». Estas pequeñas interacciones son el combustible emocional de Isabel, que se siente más determinada a darle a su hijo la oportunidad de realizar sus sueños. Cada dibujo que Mateo muestra con orgullo le hace sentir que aquel regalo anónimo que recibieron fue más que una ayuda financiera. Fue el inicio de una historia de esperanza y transformación. A pesar de las mejoras en la vida de Isabel, los desafíos no desaparecen por completo. Todavía debe lidiar con clientes que retrasan los pagos, proveedores que suben los precios sin aviso y las responsabilidades de criar a Mateo sola. Pero ahora, Isabel siente que tiene algo que antes no tenía: control sobre su vida. Cada pequeño obstáculo que supera la hace sentirse más fuerte y capaz. En el fondo, sabe que no puede fallar, porque todo lo que hace es por Mateo. Él es su luz en medio de las dificultades, y cada nuevo aprendizaje o conquista del niño es una victoria compartida. Por la noche, mientras revisa los pedidos del día y organiza los materiales de costura, Isabel a veces se encuentra imaginando cómo sería si pudiera volver atrás en el tiempo y decirle a la Isabel de 5 años atrás que sí, las cosas pueden cambiar. Mateo, por su parte, continúa creciendo, y su curiosidad por el mundo que lo rodea solo aumenta. Una tarde, mientras camina con Isabel por el mercado, se detiene frente a un puesto de libros usados y encuentra un volumen antiguo sobre arquitectura. A pesar de las páginas amarillentas y el texto técnico, insiste en llevar el libro a casa. Isabel, al ver el entusiasmo en los ojos de su hijo, hace un esfuerzo para comprarlo, aunque sabe que tendrá que ahorrar en otra área para compensar. En casa, Mateo pasa horas hojeando el libro, intentando entender las imágenes detalladas de planos arquitectónicos y construcciones. Isabel lo observa en silencio, sintiéndose al mismo tiempo orgullosa y temerosa. Sabe que los sueños de su hijo son grandes, pero teme que los recursos que tiene para ofrecerle sean demasiado pequeños. Los años siguen pasando, y la relación entre Isabel y Mateo se fortalece aún más. Cada nuevo desafío enfrentado los convierte en un equipo más unido. Isabel, ahora con un pequeño taller improvisado en casa, trabaja incansablemente para atender a una clientela que crece día a día. Incluso comienza a recibir pedidos de tiendas locales, lo que representa un hito en su trayectoria. Por otro lado, Mateo, siempre al lado de su madre, aprovecha cada oportunidad para aprender algo nuevo. La ayuda a organizar los pedidos, calcular costos e incluso intenta esbozar diseños de ropa. Sin embargo, su verdadera pasión sigue siendo la arquitectura. Acumula hojas y más hojas de dibujos que van desde pequeñas casas hasta rascacielos, siempre con detalles impresionantes. Cada trazo revela el deseo de crear algo más grande que él mismo. Isabel, al percibir el talento de su hijo, comienza a buscar formas de incentivarlo. A pesar de su limitada educación, entiende que Mateo necesita educación y recursos para desarrollar su don. Un día, conversa con una profesora de la escuela pública, donde el niño estudia, quien confirma el talento de Mateo y sugiere que Isabel busque programas de becas o cursos especializados. Aunque está emocionada con la idea, Isabel siente la presión de equilibrar sus finanzas ya ajustadas.
Aún así, decide que hará lo posible para darle a Mateo la oportunidad de explorar su potencial. En secreto, Isabel comienza a ahorrar pequeñas cantidades de dinero, recortando gastos donde puede, con la esperanza de invertir en el futuro de su hijo. Para ella, Mateo no es solo una razón para seguir adelante, es la prueba de que el sacrificio vale la pena un día. Mientras Isabel organiza los materiales de costura en el taller improvisado, Mateo entra corriendo con un brillo en los ojos y un papel en las manos. Cuenta que su escuela está organizando una feria de talentos y él quiere participar mostrando sus dibujos de arquitectura. Isabel, emocionada por el entusiasmo de su hijo, lo anima a participar e incluso sugiere que prepare una pequeña presentación para explicar sus proyectos. En los días siguientes, Mateo se dedica con empeño, revisando sus dibujos e improvisando maquetas con cajas de cartón y pedazos de madera que encuentra en la calle. Isabel, al verlo tan comprometido, siente una mezcla de orgullo y preocupación. Sabe que el talento de su hijo es real, pero teme que enfrente críticas o rechazo debido a su origen humilde y los recursos limitados que tienen. El día de la feria, Isabel acompaña a Mateo a la escuela, cargando con cuidado las maquetas improvisadas. El niño monta su stand con esmero, exhibiendo sus dibujos y explicando sus ideas a compañeros y profesores. El entusiasmo de Mateo es contagioso, e Isabel, al observar desde la distancia, percibe que su hijo ha encontrado algo que realmente lo hace feliz. Al final del evento, un profesor se acerca a Isabel y comenta sobre el potencial de Mateo, sugiriendo que busque oportunidades en escuelas especializadas o programas extracurriculares. Aunque el elogio la llena de orgullo, Isabel siente el peso de la realidad. Sabe que esas opciones requieren recursos que aún no posee. Aún así, en ese momento, se promete a sí misma que hará todo lo que esté a su alcance para apoyar los sueños de Mateo, sin importar los desafíos. Inspirada por el reconocimiento del talento de Mateo, Isabel comienza a investigar programas de becas y concursos que puedan abrir puertas para su hijo. Durante sus descansos en el trabajo, visita escuelas, llama a instituciones e incluso pide información a clientes que puedan ayudarla. A pesar de enfrentar muchos no y puertas cerradas, no se rinde. En una de esas búsquedas, Isabel descubre un programa de becas ofrecido por una de las mayores empresas de construcción del país, Vargas Ingeniería. Al leer los criterios, se da cuenta de que Mateo tiene reales posibilidades de ser aceptado. Con el corazón acelerado, regresa a casa y comparte la noticia con su hijo. Mateo, al escuchar el nombre de la empresa, lo reconoce de inmediato. Es el nombre que ve estampado en muchos de los edificios que admira en la ciudad. La emoción del niño crece y decide inscribirse. Los días previos a la inscripción están marcados por nerviosismo y expectativa. Isabel ayuda a Mateo a organizar sus mejores dibujos y escribir una carta de motivación, mientras el niño se dedica a crear nuevos proyectos para impresionar a los evaluadores. A pesar de la simplicidad de los materiales que usan, Mateo pone toda su pasión y creatividad en cada trazo. Isabel, al observar a su hijo tan concentrado, se siente dividida entre el orgullo y el miedo de que sea rechazado. Pero al mismo tiempo, sabe que es una oportunidad única. Cuando finalmente envían la inscripción, Isabel y Mateo intercambian una mirada cómplice y llena de esperanza. Para Isabel, ese momento simboliza no solo el esfuerzo de años, sino también la posibilidad de que el sacrificio y la lucha finalmente den frutos. Algunas semanas pasan y la espera por la respuesta de Vargas Ingeniería se convierte en una prueba de paciencia para Isabel y Mateo. Cada día, el niño corre hasta la puerta del apartamento,
cada vez que escucha pasos en el pasillo, esperando que sea el cartero con buenas noticias. Isabel intenta calmarlo, pero en el fondo comparte la misma ansiedad. Mientras tanto, sigue trabajando en el taller y ahorrando cada centavo, pues sabe que, independientemente del resultado, necesitará estar preparada para apoyar a su hijo. En una tarde soleada, llega la esperada carta. Mateo, con las manos temblorosas, abre el sobre mientras Isabel lo observa conteniendo la respiración. Al leer las palabras «Felicidades, has sido aceptado», Mateo grita de alegría y abraza a su madre con fuerza. Isabel, tomada por la emoción, siente las lágrimas correr. Era el comienzo de una nueva fase. La noticia de la beca trae una ola de optimismo para la pequeña familia. Mateo, ahora con 15 años, comienza a asistir al programa de Vargas Ingeniería, donde se expone a clases prácticas, proyectos reales y a algunos de los mejores profesionales del sector. Isabel, aunque siente la ausencia de su hijo durante el día, no podría estar más feliz. Organiza su rutina para asegurarse de que él tenga todo lo que necesita, desde ropa adecuada hasta materiales de estudio. Mateo, por su parte, se sumerge de lleno en la nueva experiencia, fascinado con el mundo que se abre ante él. Observa con atención cada detalle de los edificios y maquinaria, absorbiendo todo como una esponja. Cada día, su pasión por la arquitectura y la ingeniería crece aún más y comienza a vislumbrar un futuro que antes parecía lejano. Mientras Mateo se destaca en el programa, Isabel continúa trabajando arduamente, pero ahora con una motivación renovada. Comienza a coser ropa temática, inspirada en los dibujos arquitectónicos de su hijo, y sorprende a la clientela con piezas únicas y creativas. Poco a poco, su taller improvisado empieza a ganar reconocimiento en el barrio, e Isabel siente que finalmente está construyendo algo sólido para el futuro. Aunque su rutina es agotadora, encuentra fuerzas al pensar en Mateo, quien llega a casa todos los días con historias emocionantes sobre lo que aprendió. Por la noche, mientras cose, Isabel escucha a su hijo describir los proyectos que desarrolla en el programa y nota cómo habla con un brillo en los ojos. Para ella, esos momentos valen más que cualquier recompensa financiera. Mateo es la prueba viva de que todo el esfuerzo valió la pena. Isabel también percibe cambios en su propio hijo. Él se vuelve más confiado y determinado, asumiendo un papel activo en su propia educación. Un día, Mateo le muestra a su madre un boceto de un edificio que diseñó inspirado en sus recuerdos del barrio donde crecieron. Explica que quiere proyectar algo que beneficie a las personas, como una escuela o un centro comunitario. Isabel, emocionada, se da cuenta de que los valores que intentó enseñarle a su hijo, empatía, compasión y la importancia de ayudar a los demás, están arraigados en él. Aunque todavía enfrentan desafíos, Isabel siente que está más cerca que nunca de alcanzar el sueño que siempre tuvo: darle a Mateo la oportunidad de construir un futuro digno. Su viaje está lejos de terminar, pero Isabel sabe que juntos pueden superar cualquier obstáculo. La vida a veces pone obstáculos que parecen imposibles de superar, pero es en esos momentos cuando descubrimos de qué somos capaces. Si alguna vez enfrentaste un momento así, o conoces a alguien que necesita escuchar este mensaje, suscríbete y comparte. Historias como esta pueden inspirar a quienes más lo necesitan. A lo largo de las semanas, Mateo comienza a llamar cada vez más la atención en el programa de Vargas Ingeniería. Su talento único y su dedicación impresionan a los instructores y compañeros. Sin embargo, es durante una presentación de un proyecto que capta la atención de Alejandro Vargas, el magnate detrás de la empresa. Alejandro, que rara vez participa en las actividades del programa, decide asistir a la presentación por curiosidad.
Al observar a Mateo explicar su proyecto con tanta pasión y precisión, Alejandro siente una extraña familiaridad, como si algo en ese chico despertara recuerdos que no puede identificar. Además, hay algo en los rasgos físicos de Mateo que lo inquieta, aunque no logra precisar qué es. Intrigado, Alejandro decide seguir de cerca el progreso de Mateo, sin revelar su creciente curiosidad. Mientras tanto, Isabel sigue llevando la vida con simplicidad, sin saber que el hombre que la ayudó años atrás ahora está interactuando con su hijo. Se siente orgullosa al ver a Mateo evolucionar, pero también comienza a notar cambios sutiles en él. El chico, que siempre fue optimista y determinado, empieza a mostrar signos de inseguridad y presión. Mateo siente que necesita probar su valor constantemente, especialmente ahora que Alejandro parece estar observando cada uno de sus pasos. En casa, evita compartir estas preocupaciones con Isabel, temiendo inquietarla. Sin embargo, Isabel percibe que algo está diferente, pero cree que es solo parte del proceso de maduración. Aún así, su instinto de madre la mantiene en alerta, lista para apoyar a su hijo si lo necesita. La relación entre Mateo y Alejandro comienza a intensificarse cuando el magnate lo invita a almorzar en su oficina, algo inusual para los participantes del programa. Mateo, a la vez honrado y nervioso, acepta la invitación. Durante el encuentro, Alejandro demuestra un interés genuino en los proyectos del chico, pero también hace preguntas personales que lo incomodan. Preguntas sobre la familia de Mateo, dónde vive y cómo desarrolló su interés por la arquitectura. Aunque Mateo responde cortésmente, sus respuestas son cautelosas, pues siente que hay algo más detrás de la curiosidad de Alejandro. El empresario, por su parte, no puede evitar la sensación de familiaridad al mirar al chico. Decide investigar más sobre la vida de Mateo, sin revelar sus intenciones. Mientras tanto, Isabel comienza a notar signos de agotamiento en su hijo. Mateo, que antes estaba lleno de energía y pasión, ahora parece más reservado y distraído. Pasa horas encerrado en su habitación, revisando proyectos y estudiando, como si estuviera intentando probarse a sí mismo a toda costa. Isabel intenta hablar con él, pero Mateo insiste en que todo está bien. Sin embargo, una noche, confiesa a su madre que siente una enorme presión para cumplir con las expectativas de Alejandro y los demás en el programa. Isabel, sintiendo el peso de las preocupaciones de su hijo, lo consuela, recordándole que es talentoso y que llegó hasta allí por sus propios méritos. También lo anima a ser honesto consigo mismo y a no perder de vista la razón por la que comenzó a soñar con la arquitectura. A pesar de las palabras reconfortantes de Isabel, Mateo sabe que hay algo más profundo sucediendo, algo que no logra entender completamente. Las sospechas de Alejandro sobre el origen de Mateo crecen y decide investigar a fondo. Pide a su equipo de seguridad que realice una investigación detallada sobre el chico y su familia. En pocos días, descubre algo que lo deja profundamente conmocionado. Mateo es en realidad su hijo biológico. Años atrás, Alejandro tuvo una breve relación con una joven llamada Isabel, pero nunca supo que ella estaba embarazada. El hecho de que Isabel desapareciera de su vida sin explicación y ahora esté criando al chico sola hace que Alejandro sienta una mezcla de culpa y enojo. Decide confrontar a Isabel para obtener respuestas, pero también comienza a reconsiderar cómo esto puede impactar a Mateo y toda la relación que han construido. Mientras tanto, Mateo percibe que Alejandro está actuando de manera más fría y distante. Esto aumenta aún más su inseguridad, haciéndolo dudar de su talento y de todo lo que ha logrado hasta ahora. Isabel nota el cambio de comportamiento de su hijo e intenta animarlo, diciéndole que su éxito es fruto de su propio esfuerzo
y que no debe permitir que nadie lo haga sentir inferior, pero incluso con sus palabras de consuelo siente que algo está mal. Isabel no sabe que el pasado está a punto de golpear a su puerta de una manera que nunca podría imaginar. En ese momento, decide hacer una visita sorpresa a la sede de Vargas Ingeniería para intentar entender qué está pasando con Mateo. Cuando Isabel llega a la sede de Vargas Ingeniería, es recibida con sorpresa por Alejandro, que no esperaba verla allí. El shock inicial pronto da paso a una conversación tensa y llena de emoción. Isabel, sin entender el motivo del comportamiento de Alejandro, exige saber por qué parece estar presionando a Mateo y creando un ambiente de tensión. Alejandro, por su parte, aprovecha la oportunidad para confrontarla sobre el pasado. Le pregunta directamente por qué nunca le dijo que Mateo era su hijo. Isabel, perpleja, intenta explicar que en ese momento no sabía cómo él reaccionaría y que, al descubrir el embarazo, ya había perdido contacto con él. Creía que criar al niño sola sería la mejor decisión. La conversación se torna cada vez más emocional, y Alejandro, aunque herido, comprende cuánto luchó Isabel para darle a Mateo la mejor vida posible. Mientras tanto, Mateo, sin saber del enfrentamiento entre su madre y Alejandro, sigue intentando concentrarse en sus proyectos. Sin embargo, siente una atmósfera diferente en el programa y comienza a sospechar que algo más grande está sucediendo. Durante una clase, nota que algunos compañeros susurran y lo miran de manera extraña. Uno de ellos finalmente se acerca y menciona que hay rumores sobre que Alejandro tiene un interés personal en la vida de Mateo. Confundido y frustrado, Mateo regresa a casa esa noche lleno de dudas. Confronta a su madre preguntándole si hay algo que ella está ocultando. Isabel, visiblemente afectada, duda, pero decide no contar la verdad todavía, pues teme que la revelación pueda desestabilizarlo aún más. Se promete así misma que encontrará el momento adecuado para explicarlo todo. En los días siguientes, Alejandro intenta procesar el descubrimiento de que es el padre de Mateo. Comienza a observar al chico con una nueva mirada, viendo rasgos de sí mismo en la pasión y la determinación del joven. Sin embargo, también se siente dividido. Alejandro teme que, al revelar la verdad, Mateo lo rechace, o que la frágil relación que tienen se desmorone por completo. Decide dar un paso adelante y se acerca aún más a Mateo, ofreciendo más orientación en los proyectos e incluso oportunidades exclusivas en el programa. Mateo, aunque agradecido, siente que hay algo extraño en la actitud de Alejandro, como si el empresario estuviera intentando compensar algo que él aún no entiende. La tensión aumenta cuando Alejandro invita a Isabel a un encuentro privado, insistiendo en que necesitan resolver la situación de manera madura y por el bien de Mateo. Durante el encuentro, Alejandro expone sus sentimientos, dejando claro que desea participar de alguna forma en la vida de Mateo. Isabel, por otro lado, está escéptica. Teme que Alejandro, con todo el poder e influencia que posee, pueda terminar imponiendo su presencia de manera abrupta, desestabilizando el equilibrio que ella y Mateo construyeron a lo largo de los años. Los dos discuten intensamente, pero terminan llegando a un acuerdo. Alejandro tendrá la oportunidad de revelar la verdad a Mateo, pero con cuidado y en el momento adecuado. Isabel aún está reacia, pero comprende que es imposible ocultar la verdad para siempre. Sin embargo, hace una exigencia. Alejandro debe demostrar que está genuinamente comprometido con el bienestar de Mateo, y no solo actuando por culpa o impulso. Los días pasan, y Alejandro se ve cada vez más involucrado en la vida de Mateo. Intenta ganarse la confianza del chico de manera sutil, elogiando sus proyectos y ofreciendo consejos valiosos. Mateo, aunque agradecido, comienza a sentir una presión aún mayor. Siente que necesita
probar su valor no solo como estudiante, sino como alguien digno de la atención especial de Alejandro. Un día, mientras trabaja en un proyecto importante, Mateo comete un error y se siente devastado. Teme haber decepcionado a Alejandro y desahoga sus emociones con Isabel. En ese momento, Isabel percibe el peso que su hijo está cargando y decide que no puede posponer más la verdad. Sabe que la revelación será difícil, pero cree que la transparencia es la única forma de liberar a Mateo de esa presión invisible. En una noche silenciosa, Isabel reúne el coraje para contarle a Mateo la verdad sobre Alejandro. Le explica todo: la relación que tuvo con Alejandro en el pasado, cómo quedó embarazada y por qué decidió criar a Mateo sola. El chico inicialmente queda en shock. Le cuesta procesar la idea de que el hombre al que admiraba como mentor es en realidad su padre biológico. Las emociones se mezclan: enojo, confusión, tristeza y en algún lugar dentro de él una chispa de esperanza. Isabel, con lágrimas en los ojos, pide disculpas por haber ocultado la verdad durante tanto tiempo y asegura que todo lo que hizo fue por amor a él. Mateo, aunque afectado, comprende que necesita tiempo para entender sus propios sentimientos antes de decidir cómo actuar frente a esta nueva realidad. A la mañana siguiente, Mateo despierta aún conmocionado por la revelación de Isabel. Intenta actuar con normalidad en el programa, pero su mente es un torbellino. Durante las clases, Alejandro nota que algo está mal con el chico, pero decide no presionarlo. Más tarde, Alejandro lo invita a una conversación en su oficina, planeando usar el momento para revelar la verdad. Cuando los dos se sientan, Mateo interrumpe a Alejandro antes de que pueda comenzar. Lo mira con ojos llorosos y pregunta directamente: ¿por qué nunca estuviste ahí para mí? Alejandro, tomado por sorpresa, se da cuenta de que Isabel ya lo contó todo. Intenta explicar su versión de los hechos, diciendo que nunca supo de la existencia de Mateo hasta hace poco, pero que ahora quiere compensar el tiempo perdido. Sin embargo, Mateo no está listo para perdonar. Sale de la oficina abruptamente, dejando a Alejandro solo y lleno de remordimiento. La vida a veces nos sorprende con revelaciones que nos desafían a mirar dentro de nosotros mismos. Si alguna vez enfrentaste momentos en los que tuviste que lidiar con grandes verdades, o crees que historias como esta pueden inspirar, suscríbete al canal. Tu participación nos ayuda a compartir historias emocionantes y transformadoras. En los días siguientes, Mateo evita a Alejandro e incluso a Isabel, sumergiéndose completamente en los proyectos del programa. Encuentra en la arquitectura una forma de escapar de la turbulencia emocional que siente, pero la presión ahora parece aún mayor. Isabel, preocupada por el silencio de su hijo, intenta hablar con él, pero recibe respuestas cortas y frías. Alejandro, por su parte, decide darle espacio a Mateo, pero se compromete a encontrar una manera de recuperar la confianza del chico. Consulta a amigos cercanos e incluso a terapeutas para entender cómo lidiar con la situación delicada. A pesar de las dificultades, Alejandro no se rinde. Comienza a enviarle cartas a Mateo, contando historias de su propia vida y expresando el arrepentimiento por no haber estado presente. Poco a poco, estas cartas empiezan a tocar el corazón de Mateo, aunque aún no está listo para responder. Una tarde, mientras revisa un proyecto en el estudio del programa, Mateo encuentra una de las cartas de Alejandro en su mochila. La había guardado, pero nunca se había molestado en leerla. Curioso y aún reticente, decide abrir el sobre.
En las palabras cuidadosamente escritas, Alejandro comparte un recuerdo de su juventud, sobre cómo también se sentía presionado en su carrera y cómo eso le costó momentos preciosos con las personas que amaba. Escribe: sé que no puedo cambiar el pasado, pero puedo elegir estar presente ahora. Quiero que sepas que, pase lo que pase, creo en ti, Mateo. Esas palabras tocan algo profundo en el corazón del chico. Por primera vez, comienza a reflexionar sobre la posibilidad de darle una oportunidad a Alejandro, aunque todavía teme salir herido nuevamente. Mientras tanto, Alejandro decide dar un paso aún más significativo. Organiza una visita sorpresa al estudio donde Mateo trabaja, trayendo un modelo arquitectónico que él mismo diseñó. Es un proyecto antiguo, hecho por Alejandro cuando tenía la misma edad de Mateo y que nunca había sido concluido. Le dice a Mateo: quiero terminar esto contigo, si me lo permites. Mateo, inicialmente vacilante, siente que algo cambia dentro de sí. Percibe que, a pesar de todo el dolor y la confusión, Alejandro está esforzándose por estar presente y crear una conexión real. Con un suspiro profundo, Mateo acepta la invitación y los dos comienzan a trabajar juntos en el proyecto. Durante el proceso, intercambian historias, risas y poco a poco, las barreras entre ellos comienzan a desmoronarse. Mientras Mateo y Alejandro trabajan juntos en el proyecto, la tensión inicial entre ellos empieza a disiparse. Alejandro, con paciencia, enseña algunas de sus técnicas y comparte historias de su carrera, mientras Mateo, aún cauteloso, absorbe todo con atención. Sin embargo, surge un momento de frustración cuando Mateo enfrenta dificultades para entender una parte compleja del modelo. Estalla, diciendo que tal vez no sea lo suficientemente bueno para estar allí, que tal vez Alejandro cometió un error al incluirlo en el programa. Alejandro, con calma, responde: eres más que suficiente, Mateo. El error habría sido no darme cuenta de eso antes. No dejes que nadie, ni siquiera tú mismo, apague lo que eres capaz de hacer. Esas palabras resuenan profundamente en Mateo, que comienza a ver a Alejandro no solo como un mentor, sino como un padre que intenta conectar. Poco a poco, Mateo se permite abrir espacio para Alejandro en su vida. Comienza a responder a las cartas que el empresario le enviaba, compartiendo sus propias preocupaciones y sueños. Isabel, observando desde la distancia, siente alivio y esperanza al ver a su hijo dar los primeros pasos hacia la reconciliación. Sin embargo, Mateo aún guarda cierta vacilación, temiendo que todo esto pueda ser temporal. Es en este momento que Alejandro decide tomar una actitud definitiva. Organiza una presentación especial en el programa, donde Mateo podrá mostrar su proyecto final a importantes inversionistas. Alejandro no solo patrocina el evento, sino que se asegura de presentar a Mateo como un arquitecto talentoso y prometedor. Cuando llega el momento de la presentación, Mateo se da cuenta de que ya no está luchando solo. El día de la presentación, el auditorio está lleno. Todos los ojos están puestos en Mateo, quien, a pesar de la ansiedad, siente una nueva confianza creciendo dentro de sí. Mientras presenta su proyecto, habla con pasión sobre cómo la arquitectura puede transformar vidas, creando espacios que no solo albergan a las personas, sino que también las inspiran. Alejandro, sentado en la primera fila, observa con orgullo mientras Mateo brilla. Al final de la presentación, el auditorio estalla en aplausos, y los inversionistas muestran gran interés en financiar el proyecto del chico. Alejandro se acerca a Mateo, emocionado, y le dice: «Lo hiciste solo, Mateo. Yo solo tuve la suerte de presenciarlo». Por primera vez, Mateo ve en los ojos de Alejandro no solo a un mentor o un empresario,
sino a un padre que cree en él de manera incondicional. Tras el evento, Mateo decide que es hora de dar un paso importante. Invita a Alejandro e Isabel a una cena en casa, algo que nunca imaginó hacer antes. Durante la cena, comparten momentos simples pero llenos de significado, risas, historias del pasado y planes para el futuro. Mateo, aún en proceso de aceptación, comprende que la reconciliación no ocurre de una vez, sino en pequeños pasos. Mira a Alejandro y con una sonrisa tímida dice: «Creo que podemos intentar esto, ser una familia». El momento es profundamente emocional, con Isabel conteniendo las lágrimas y Alejandro sintiendo finalmente que encontró algo que el dinero no podría comprar: la oportunidad de ser padre. En los meses siguientes, la vida de Mateo cambia drásticamente. Con el apoyo de Alejandro e Isabel, comienza a destacarse en el mundo de la arquitectura, siendo reconocido no solo por su talento, sino también por su capacidad de usar la creatividad para resolver problemas reales. Alejandro, por su parte, encuentra en Mateo una nueva motivación para vivir, alguien que lo inspira a ser una persona mejor. Comienza a dedicar más tiempo a proyectos sociales, incentivado por las ideas innovadoras de su hijo. Isabel, ahora más tranquila, observa con orgullo cómo la relación entre ambos se fortalece. Se da cuenta de que, a pesar de los años difíciles, todo el esfuerzo valió la pena, pues Mateo finalmente encontró su lugar en el mundo y, más importante aún, su familia. En una escena final vemos a Mateo en un sitio de construcción, orientando a un equipo de jóvenes arquitectos. Alejandro está a su lado, escuchando atentamente las ideas de su hijo, mientras Isabel observa desde la distancia con una sonrisa de satisfacción. Mateo se detiene por un momento, los mira a ambos y dice: «Sé que aún tenemos mucho que construir juntos, pero creo que vamos por buen camino». Alejandro e Isabel asienten con un gesto, compartiendo una mirada de complicidad. La cámara se aleja lentamente, mostrando la obra en construcción, una escuela comunitaria diseñada por Mateo para niños necesitados, un símbolo de todo lo que él aprendió sobre resiliencia, amor y segundas oportunidades. La imagen final es de Mateo sosteniendo un pequeño modelo de la escuela en la mano, con una sonrisa en el rostro mientras el sol ilumina la escena. Con el éxito del proyecto de la escuela comunitaria, Mateo comienza a ganar aún más notoriedad en el 1990 mundo de la arquitectura. Es invitado a participar en una conferencia internacional, donde tendrá la oportunidad de presentar su trayectoria junto a grandes nombres del sector. Sin embargo, la idea de hablar sobre su historia personal en un escenario tan grande lo pone ansioso. Alejandro percibe la atención de su hijo y se ofrece a ayudarlo a preparar su presentación. Durante los ensayos, Mateo admite que aún le cuesta aceptar completamente la presencia de Alejandro en su vida. Alejandro, con paciencia, responde: «No espero que todo sea perfecto entre nosotros, Mateo. Solo quiero que sepas que estoy aquí para lo que necesites». Esas palabras le dan a Mateo la confianza que necesita para subir al escenario y compartir su historia con el mundo. En la conferencia, Mateo se destaca no solo por su talento, sino por la sinceridad con la que habla sobre su trayectoria. Cuenta cómo la arquitectura se convirtió en su pasión, cómo enfrentó desafíos personales y cómo, poco a poco, reconstruyó su relación con Alejandro e Isabel. El público se emociona, aplaudiendo de pie al final de su presentación. Entre los espectadores, Alejandro e Isabel no pueden ocultar su orgullo. Tras el evento, Mateo es abordado por jóvenes estudiantes de arquitectura que se inspiraron en su historia. Uno de ellos dice: «Me hiciste creer que también puedo transformar mi vida». Ese momento toca profundamente a Mateo,
quien comprende el impacto que su trayectoria puede tener en la vida de otras personas. Después de la conferencia, Mateo es invitado a visitar diferentes comunidades en situación de vulnerabilidad para ofrecer su visión arquitectónica como solución a problemas reales. Acepta la invitación, pero antes decide que quiere involucrar a Alejandro e Isabel en este nuevo capítulo de su vida. Alejandro, entusiasmado con la idea, propone que trabajen juntos para crear un fondo destinado a financiar proyectos comunitarios, algo que une la pasión de Mateo por la arquitectura con el deseo de Alejandro de redimir los errores del pasado. Isabel, inicialmente vacilante, decide sumarse a la iniciativa, ayudando en la organización y ofreciendo apoyo emocional. Para ella, es una forma de apoyar a Mateo y asegurarse de que no se sobrecargue con tantas responsabilidades. En la primera comunidad que visitan juntos, Mateo descubre un barrio completamente descuidado por el gobierno, donde las personas viven en condiciones precarias. Decide que ese será el lugar del próximo gran proyecto, un complejo habitacional sostenible que proporcione vivienda digna y espacios de convivencia. Alejandro usa sus contactos para reunir inversionistas, mientras Isabel se acerca a las familias locales para escuchar sus historias y entender sus necesidades. Por primera vez, los tres trabajan como un verdadero equipo. Durante el proceso, Mateo se da cuenta de que no solo está ayudando a transformar la vida de las personas de esa comunidad, sino que también está construyendo algo aún más importante, una conexión sólida con su familia. Mientras el proyecto en la comunidad avanza, Mateo se enfrenta a un obstáculo inesperado, la resistencia de un grupo local que teme que los cambios traigan más problemas que soluciones. Este grupo, liderado por un hombre llamado Eduardo, cree que los proyectos de revitalización suelen terminar expulsando a los residentes originales, haciendo todo inaccesible para ellos. Mateo, decidido a demostrar que su trabajo es diferente, organiza una reunión abierta para escuchar las preocupaciones de la comunidad y presentar sus ideas. Alejandro intenta intervenir, ofreciendo un enfoque más formal, pero Mateo insiste: necesitan saber que pueden confiar en mí, no en un empresario hablando por mí. La reunión es una mezcla de tensión y esperanza, pero al final Mateo logra ganarse la confianza de muchos, incluido Eduardo, al mostrar que el proyecto fue pensado para preservar la identidad y la inclusión de la comunidad. Durante la construcción del complejo habitacional, Mateo enfrenta otro desafío: la falta de recursos debido a un aumento inesperado en los costos. Alejandro sugiere recortar algunas partes del proyecto para ahorrar, pero Mateo se niega, afirmando que cada detalle fue planeado para beneficiar a los residentes. Alejandro, impresionado por la determinación de su hijo, decide usar parte de su fortuna personal para cubrir los costos adicionales. Esta actitud sorprende a Mateo, quien comprende que Alejandro está dispuesto a hacer sacrificios reales para apoyar su visión. Isabel, por su parte, organiza un evento benéfico para recaudar más fondos, involucrando a la comunidad y mostrando que el proyecto no es solo de Mateo, sino de todos los que creen en el poder del cambio. Por primera vez, Mateo siente que no está solo en su lucha. Con el apoyo financiero de Alejandro y el evento benéfico organizado por Isabel, el proyecto cobra nuevo impulso. Mateo dedica todo su tiempo a la construcción, a menudo trabajando hasta altas horas de la noche junto a los obreros. Siente una conexión profunda con cada ladrillo colocado, cada pared levantada. Durante una de esas noches, mientras camina por el sitio de construcción, encuentra a Eduardo, el líder comunitario que antes se oponía al proyecto, observando el progreso. Eduardo se acerca y dice: «No creía en ti, pero me equivoqué. Estás construyendo algo que nosotros solo soñábamos».
Esas palabras emocionan a Mateo, quien se da cuenta de que su determinación no solo está transformando el espacio físico, sino también las perspectivas de las personas que allí viven. Mientras tanto, Alejandro enfrenta una decisión difícil en su empresa. Uno de sus socios insiste en que abandone el proyecto de la comunidad, alegando que las inversiones no generarán retorno financiero. Alejandro, sin embargo, toma una postura firme y decide apartarse de la sociedad para poder invertir su tiempo y recursos en el fondo creado con Mateo e Isabel. Es un momento de ruptura para él, pero también de liberación. Por primera vez, Alejandro siente que está viviendo de acuerdo con sus valores. Comparte esta decisión con Mateo, quien se queda en silencio por unos segundos antes de decir: «Sacrificaste algo grande por este proyecto. Por mí. Gracias». Alejandro solo sonríe y responde: «No fue un sacrificio, Mateo, fue un nuevo comienzo». Con el avance de la construcción, Mateo comienza a sentir algo que nunca había experimentado antes: un verdadero sentido de pertenencia. Por primera vez, no solo está sobreviviendo, sino viviendo por algo más grande que él mismo. Un día, mientras revisa los dibujos finales en la oficina improvisada en el sitio de construcción, Isabel aparece con un álbum de fotos antiguas. Se lo entrega a Mateo y dice: «Pensé que deberías ver esto ahora». Al abrir el álbum, Mateo encuentra fotos de su infancia, momentos felices que había borrado de su memoria. Hay una imagen en particular que lo emociona. Él, aún pequeño, sosteniendo una pequeña maqueta junto a Alejandro, quien le enseña a armar bloques. Mateo comprende que, a pesar de los errores de su padre, había una conexión innegable desde el principio. Mira a Isabel y con la voz temblorosa dice: «Creo que estoy empezando a entender que siempre hubo algo bueno, incluso en los momentos malos». Mientras Mateo lidia con esta nueva comprensión, Alejandro enfrenta otra prueba. Un antiguo rival en el mundo de los negocios descubre el proyecto comunitario e intenta desacreditarlo públicamente, acusándolo de usarlo como estrategia de marketing. La noticia se propaga rápidamente, amenazando la credibilidad del fondo y alejando a algunos inversionistas. Alejandro, que antes habría entrado en una batalla directa, decide que es hora de manejar la situación de manera diferente. Organiza una conferencia de prensa directamente en el sitio de construcción junto a Mateo e Isabel y deja que las acciones hablen más alto. Durante el evento declara: «Este proyecto no se trata de lucro, se trata de propósito, y si eso significa perder todo lo que construí antes, que así sea». El gesto no solo emociona a los presentes, sino que también reafirma para Mateo que su padre está verdaderamente comprometido. Tras la conferencia de prensa, el proyecto gana una atención inesperada. Periodistas e influenciadores comienzan a contar la historia del fondo que Alejandro, Mateo e Isabel crearon. Y la idea de usar la arquitectura para transformar comunidades empieza a inspirar iniciativas similares en otras ciudades. Mateo, sin embargo, mantiene los pies en el suelo. Sabe que, a pesar de la visibilidad positiva, aún queda mucho trabajo por hacer. Durante una visita al sitio de construcción, conversa con una de las niñas de la comunidad, una chica llamada Sofía, que sueña con ser arquitecta. Sofía le muestra un dibujo simple que hizo de una casa colorida con un jardín. Mateo, con una sonrisa, le dice: «Tienes talento. Quién sabe, tal vez un día estés aquí en mi lugar, construyendo algo increíble». El brillo en los ojos de Sofía le recuerda a Mateo por qué comenzó este viaje y se promete a sí mismo que nunca perderá ese enfoque. Mientras tanto, la relación entre Alejandro y Mateo continúa evolucionando. Un día, Alejandro invita a Mateo a almorzar, algo que siempre quiso hacer, pero nunca tuvo el valor de proponer antes. Durante la comida, Alejandro comparte historias del pasado,
revelando no solo sus errores, sino también sus intenciones en aquella época. Admite: siempre pensé que podría compensar mi ausencia con dinero, pero ahora veo que nada de eso importa si no hay amor y presencia. Mateo, emocionado, responde: no voy a decir que fue fácil, porque no lo fue, pero veo el esfuerzo que estás haciendo ahora y eso significa mucho. Es un momento de reconciliación genuina, donde padre e hijo finalmente comienzan a entenderse como iguales, sin las barreras que antes los separaban. En el sitio de construcción, el proyecto está finalmente llegando a su recta final. Los colores comienzan a tomar forma en las paredes, los espacios comunitarios cobran vida y el complejo habitacional se transforma en un símbolo de esperanza. Mateo camina por el lugar con Alejandro e Isabel, mostrando cada detalle de lo que se construyó. Al llegar al centro comunitario, un área diseñada para ofrecer cursos y talleres a los residentes, Mateo explica con entusiasmo cómo el espacio puede usarse para empoderar a jóvenes y adultos. Alejandro observa con admiración la pasión de su hijo y comenta: lo que estás construyendo aquí es más que ladrillos y cemento, es un legado. Mateo, por primera vez, siente que esas palabras no tienen peso, sino un orgullo sincero. Mira a Alejandro, sonríe y responde: y no podría haberlo hecho solo. El día de la inauguración, la comunidad se reúne para celebrar la conclusión del proyecto. Los niños corren por los nuevos pasillos, las familias exploran sus nuevos hogares y hay un clima de esperanza en el aire. Durante la ceremonia, llaman a Mateo para que hagas un discurso. Sube a un escenario improvisado, con Alejandro e Isabel a su lado, y comienza: este proyecto no se trata solo de arquitectura, se trata de creer que todos merecemos una segunda oportunidad. Yo tuve la mía, y espero que este espacio sea el comienzo de muchas otras historias de transformación. Su voz tiembla al final, pero el público responde con aplausos cálidos. Alejandro e Isabel, visiblemente emocionados, toman las manos de Mateo, y los tres comparten un momento de conexión que simboliza todo lo que construyeron juntos. No solo el complejo habitacional, sino una nueva relación basada en confianza y amor. Mientras la ceremonia continúa, Eduardo, el líder comunitario que antes se oponía al proyecto, pide la palabra. Se acerca al micrófono con una sonrisa tímida de alguien que nunca habló en público antes, pero su voz pronto se llena de convicción. Quiero decir algo en nombre de todos nosotros aquí. Mateo, Alejandro, Isabel, no solo trajeron ladrillos y concreto a este lugar, nos trajeron dignidad, algo que muchos aquí no sentían desde hace mucho tiempo. Gracias por creer en nosotros, incluso cuando nosotros no creíamos. Eduardo se emociona, y las personas a su alrededor comienzan a aplaudir. Mateo, sorprendido y conmovido, se levanta de la silla donde estaba sentado y abraza a Eduardo, un gesto que simboliza cuánto ambos superaron sus diferencias en nombre de algo más grande. Tras la inauguración, la comunidad comienza a organizarse para mantener el espacio en vivo y funcional. Mateo y Alejandro ofrecen talleres gratuitos para capacitar a jóvenes en técnicas de construcción y diseño sostenible, mientras Isabel lidera un grupo de voluntarios que enseña artesanías y habilidades prácticas. Durante uno de esos días, Alejandro se acerca a Mateo mientras observan a los niños jugando en la nueva plaza central. Coloca una mano en el hombro de su hijo y dice: tardé mucho tiempo en entender lo que realmente importa, pero veo que tú siempre lo supiste. Me enseñaste más de lo que podría imaginar. Mateo responde con una sonrisa orgullosa: y tú me mostraste que nunca es tarde para empezar de nuevo. Es uno de esos momentos silenciosos donde el entendimiento mutuo dice más que las palabras.
Algunas semanas después de la inauguración, Mateo recibe una carta inesperada en la oficina improvisada en el centro comunitario. Es de Sofía, la niña que soñaba con ser arquitecta. En la carta dice: «Me mostraste que los sueños pueden hacerse realidad y por eso decidí que quiero seguir tus pasos. Algún día también quiero construir algo que cambie la vida de las personas». Las palabras de la niña tocan profundamente a Mateo, quien comprende que el impacto del proyecto va mucho más allá de lo que había imaginado. Guarda la carta en un cajón especial, junto a otros pequeños gestos de gratitud que fue recolectando a lo largo de la jornada. En ese momento, Mateo entiende que su misión apenas comienza. Quiere inspirar a más personas a creer en el potencial de transformación, no solo de espacios, sino de vidas. Mientras tanto, Alejandro decide dar un paso importante en su propia transformación. Vende la mayor parte de las acciones de su empresa y usa los recursos para crear un fondo permanente para proyectos sociales como el que realizó con Mateo e Isabel. Durante una cena en familia, comparte la noticia con Isabel y Mateo, quienes se muestran visiblemente emocionados. Alejandro explica: «Pasé la vida buscando el éxito para mí mismo, pero ahora entendí que el verdadero éxito es lo que dejamos para los demás». Isabel, con lágrimas en los ojos, toma la mano de Alejandro y dice: «Encontraste lo que siempre buscaste, propósito». Mateo, por su parte, sonríe y brinda con ellos. Por un nuevo comienzo, juntos. Por primera vez, se sienten como una verdadera familia, conectados por un propósito común. Meses después, el impacto del proyecto en la comunidad ya es visible. Las familias que antes vivían en condiciones precarias, ahora tienen acceso a vivienda digna, educación y oportunidades de crecimiento. Sofía, la niña que soñaba con ser arquitecta, se convierte en una especie de embajadora del nuevo espacio, organizando grupos de niños para cuidar las áreas comunes y promover actividades creativas. Durante un evento comunitario, le entrega a Mateo un dibujo, una nueva idea para un parque que podría construirse en un terreno cercano. Mateo, emocionado, la mira y dice: «No solo sueñas en grande, Sofía, también inspiras. Vamos a trabajar juntos en esto». Se da cuenta, una vez más, que el ciclo de transformación se está expandiendo más allá de lo que podía imaginar. Sin embargo, el mayor impacto no está solo en la comunidad. Mateo, Alejandro e Isabel, tras tantas dificultades y recomesos, encuentran un nuevo propósito en sus vidas y, más importante, el uno en el otro. Un día, al atardecer, los tres se reúnen en la plaza central del complejo habitacional, observando a los niños jugar y a las familias conversar en los bancos recién construidos. Hay un silencio cómodo entre ellos, hasta que Alejandro lo rompe diciendo: «Nunca pensé que podría sentirme tan en paz. Gracias por traerme hasta aquí». Isabel sonríe y responde: «Todos necesitábamos una segunda oportunidad, Alejandro, y aprovechamos la nuestra». Mateo, mirando al horizonte, completa: «Y ahora es nuestro turno de asegurar que otros también tengan la suya». El sol se pone y el trío permanece allí, contemplando todo lo que construyeron juntos, años. Después, el proyecto de Mateo, Alejandro e Isabel se convierte en un modelo para otras comunidades en todo el país. El fondo creado por Alejandro crece y comienza a financiar iniciativas lideradas por jóvenes que, como Mateo, creen en el poder de transformar realidades a través de acciones concretas. Sofía, ya adolescente, es aceptada en una escuela de arquitectura, con una beca ofrecida por el propio fondo. Durante la ceremonia de premiación de nuevos talentos, ella discursa: «Creyeron en mí, cuando aún no sabía cómo creer en mí misma. Ahora quiero hacer lo mismo por otros». Mateo, sentado en la audiencia junto a Alejandro e Isabel,
siente una profunda emoción al ver el impacto de su trayectoria extenderse a una nueva generación. Comprende que el legado que construyó no está solo en las estructuras físicas, sino en los corazones y mentes de las personas que fueron tocadas por su visión. En la última escena, la cámara muestra a Mateo visitando el complejo habitacional en una tarde tranquila. Camina por los pasillos, saluda a los residentes y observa cómo cada rincón ha cobrado vida propia. Las paredes están decoradas con murales pintados por los niños. Los jardines están llenos de flores plantadas por las familias y el centro comunitario bulle de actividades. Al llegar a la plaza central, Mateo se detiene y observa a los niños jugando, exactamente como en el día de la inauguración. Cierra los ojos por un momento, respira hondo y esboza una sonrisa. El narrador concluye: Mateo comenzó su viaje creyendo que estaba reconstruyendo un espacio, pero al final se dio cuenta de que estaba reconstruyendo vidas, incluida la suya propia. Lo que creó trascendió ladrillos y cemento. Fue un recordatorio de que con amor, coraje y unión, cualquier vida puede ser transformada. La cámara se aleja lentamente, mostrando el complejo habitacional iluminado por el atardecer, mientras la pantalla se oscurece y los créditos comienzan a subir.